Amigos, amigas, de nuevo estamos aquí. Qué gusto saludarlos. Qué increíble. Un programa más. Ya estamos prácticamente en la recta de Navidad. Así es, pues muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar nuevamente con A Dos Voces, como siempre, desde nuestra plataforma amiga Radio Surquí, a quien le agradecemos mucho la confianza. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, hoy tenemos un tema muy interesante a partir de un libro publicado este año y que trata un tema que ha tenido y que tiene no solamente el país, sino yo pienso que a toda América Latina pendiente de lo que está sucediendo, porque no solamente es en nuestro país, donde el tema de la seguridad se ha vuelto un tema trascendental, se ha vuelto un tema muy importante. Podríamos decir que la globalización no solamente ha sido para efectos de mercado, lamentablemente también la globalización ha traído la criminalidad globalizada. Y definitivamente es una invitada necesaria en Sí. este momento, porque es una persona con una capacidad gigantesca, y lo pude descubrir en este libro, de transmitir conocimiento, porque este libro es casi que obligación más bien, leerlo. Con ustedes, amigos, amigas, y gracias por aceptar nuestra invitación, tenemos a Tania Molina, criminóloga, escritora, Investigadora investigadora. sobre temas de criminología con estudios en el extranjero, es consultora en la parte de criminología y seguridad. Entonces, es una voz experta, es una voz autorizada para hablarnos no solamente de la situación actual de la criminología o de la criminalidad en Costa Rica, ¿verdad? Sino también para que recordemos cuál es el antes de nuestro país. Que no olvidemos que Costa Rica nunca ha sido así como es hoy, sino que tenemos también un pasado del cual debemos sentirnos orgullosos y tal vez al que debemos aspirar nuevamente a recuperar. Entonces, Tania, muy buenas noches, encantados de tenerla con nosotros, es un honor. Muy buenas noches para los dos, doña Laura, don Rolando. Muchas gracias por sacar el tiempito y por invitarme y además hacerme el honor de conseguir el libro y leerlo. Yo sí creo que modestia aparte debería de ser un libro casi que obligatorio, por lo menos para los que estamos estudiando el fenómeno criminal, los que están estudiando criminología, incluso para todos los costarricenses, para que puedan entender un poquito cómo fue que llegamos hasta acá, que es la Costa Rica que tenemos hoy, desbordada por la criminalidad, por las violencias, que yo siempre hago mucho énfasis en hablar de todos los mercados criminales y de toda la situación que está pasando actualmente y de dónde deriva, porque estamos transitando por la cuarta ola del crimen organizado y del narcotráfico, que ahí lo explico ampliamente, pero sí me parece una gran oportunidad para que la gente entienda cuál es la Costa Rica que fundamos, la Costa Rica de los hitos históricos, la Costa Rica que tenemos y cuál debería ser la Costa Rica que soñamos, porque también yo quise hacer una propuesta dentro del libro de ruptura de paradigmas, porque no es nada más hacer un barrido por toda la problemática que es bastante compleja y multidimensional, sino ofrecerle a los lectores y a los costarricenses una hoja de ruta, por lo menos con algunas líneas, ¿verdad? Porque en todo caso la criminología en Costa Rica es muy incipiente, igual que en toda América Latina, pero bueno, aquí estamos, levantando la voz, escribiendo y tratando de señalar por qué estamos aquí, cómo fue que llegamos y cómo podríamos encontrar algunas soluciones. Tania, es un libro sumamente bien escrito. A mí me encanta cuando yo abro un libro, cuando tengo una obra literaria y veo ese profesionalismo, ese cuidado. eh, Tuviste que tener un gran equipo de edición, de revisión, porque el libro está prístino. A mí me genera eso, Atrapa. atrapa, por supuesto, eso me genera muchísima emoción cuando tengo un libro, pero con este libro me pasa también la otra parte, que me entra como especie de una melancolía, como especie de un, ¿verdad? De un desconcierto de saber
en qué momento llegamos a esto y para dónde vamos. Entonces, a mí me gustaría, Tania, que empecemos desde la historia, porque aquí lo traes tan bien hilado, ¿verdad? Desde toda la problemática de Centroamérica, de cómo Costa Rica se fue metiendo en ese camino turbio del cual no era parte de nuestra idiosincrasia, pero la misma situación a nivel territorial, regional, estamos hablando de los conflictos de Nicaragua, El Salvador, Honduras, etcétera, nos fue, América del Sur. exacto, nos fue llevando a este hueco y cómo se fue gestando toda esta situación. Tania, te doy la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, lo primero que yo hago en el libro para que la gente sepa es que señalo que Costa Rica siempre fue y se caracterizó por romper hitos históricos, ¿verdad? Éramos de los primeros en levantar la mano y decir, nosotros no suscribimos y deberíamos de no ir en esta línea que es la pena de muerte. Uno de los primeros países que visionó, ¿verdad? Siempre muy visionarios nuestros próceres. Entonces hay hitos muy importantes como el de la abolición de la pena de muerte, como el de la abolición del ejército, más allá de un montón de discusiones que se puedan dar en Costa Rica en torno a la abolición del ejército, siempre pensando que también fue una iniciativa maravillosa en que ese dinero, en lugar de estar comprando tanques, pudiésemos invertirlo en la educación. Claro, hoy lo que tenemos, que eso también lo podríamos ampliar más adelante, es una absoluta crisis del sistema de educación pública. Pero se hizo pensando en invertir en educación, en salud. Y entonces nosotros contábamos con un Nobel de la Paz también, que eso es otro de los hitos históricos, siempre reconocidos a nivel no solo latinoamericano, es que los que hemos tenido la oportunidad a través de becas, porque hemos tenido esa gran bendición de luchar y de concursar por becas y hemos estado fuera del país estudiando, el reconocimiento que tiene Costa Rica a nivel internacional se le infla a uno el pecho. Ahora ya no tanto, ¿verdad? Porque ya ahora estamos en otros países, en sitios o en foros que tienen que ver con crimen organizado, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con temas de seguridad nacional o exocriminalidad de riesgo, que también ya les voy a explicar de qué se trata, y ya Costa Rica aparece en listados donde no estábamos. Entonces, lo primero para señalar muy rápidamente, porque no quisiera detenerme demasiado ahí, en términos históricos, es que sí, nosotros marcamos una pauta con estos hitos históricos y eso nos dio a nosotros una lógica para entonces sí desarrollar una política de seguridad ciudadana y una política de seguridad nacional muy pensada en ser ese país pacífico con un premio Nobel de la Paz, sin ejército, invirtiendo en una seguridad además civilista y fomentando siempre en foros internacionales al país como un remanso de paz, ¿verdad? Aquella Suiza centroamericana que, bueno, de todos modos ya tenemos muchos años de no ser, no son 3 años, ni 3 días, ni unos meses, estos son décadas de gestación y hoy estamos viendo, pues sí, los resultados de todas estas violencias. Hay que señalar que cuando yo llego al núcleo del libro, que es la parte dura del análisis de los fenómenos, donde ya planteo desde las guerras del opio hasta ahora cómo fue bancarizándose el dinero sucio o las industrias negras o dinero sucio proveniente del crimen organizado, principalmente en uno de los mercados que más imprime violencia, que es el mercado del tráfico internacional de las drogas. Pero para poder explicar todo esto también y de señalarle a la gente de una forma mucho más fácil que estar hablando de las guerras del opio y de la bancarización y esto que puede ser un poquito técnico, se le puede resumir que nosotros estamos transitando por una cuarta ola del crimen organizado transnacional que implicó la primera ola era un producto, una ruta, ¿verdad? Y un mercado principalmente. Era la cocaína con el cártel de Medellín, saliendo directamente de Colombia, pasando por el Caribe hacia Estados Unidos directamente. Y por eso a nosotros no nos tocaban tanto,
Es con la caída del cártel de Medellín en la segunda ola, con el ascenso del cártel de Cali, que eso también está explicado ampliamente en el libro, con esa llegada de ese cambio que se da en las rutas, pues que ya empiezan a tocar y en lugar de mover la droga de forma directa, empiezan a utilizar a Centroamérica. Cuando empiezan a utilizar a Centroamérica, por supuesto, nos tocan a nosotros. Entonces, por eso es que hay que señalar, y eso estamos hablando de principios de los años 90, por eso es que ahora lo que se ve con muchísima mayor facilidad, ese pico que es la punta del iceberg, los homicidios dolosos por sicariato, porque además aquí también se estima que hay aproximadamente hasta 300 bandas a nivel nacional que logran reclutar aproximadamente a 4.000 personas a nivel nacional. Sí está muy focalizado, esto dicho incluso en los estudios recientes del Estado de la Nación, que también yo lo cito y lo señalo en el libro, que hay distritos que se sabe que son, porque tienen además muy bajos índices de desarrollo, que están más relacionados con incautaciones y con violencias. Pero sí hay que señalar que al cambiar esas rutas empezaron a tocar a Centroamérica y que nosotros pues obviamente ya éramos zona de paso y de bodega desde hace muchos años. Ahora bien, ahora hay mucho más ruido, ahora las cosas se comunican en tiempo real, ahora están las redes sociales y entonces hay una facilitación de pronto en términos de la información, pero nosotros no tenemos en todo caso 3 días de contar con la instalación de mafias extracontinentales. A partir ya de la tercera ola de ese crimen organizado transnacional, ya hay un ascenso de esas mafias y esas mafias extracontinentales operativizan todo el narcotráfico y los mercados que están paralelos, o sea, convergencia criminal, porque también esto hay que entenderlo así. Lo decía hace unos días en un foro que tuvimos en la Asamblea Legislativa sobre seguridad. Al principio, hace casi 25 años que yo empecé a estudiar el fenómeno criminal, a nosotros nos educaban en clases y nos decían, el terrorismo se analiza desde un foco y el crimen organizado desde otro foco porque tienen razones de ser distintas, el terrorismo y el crimen organizado. Hoy por hoy no. Hoy son sistemas adaptativos complejos que utilizan a los mismos facilitadores y que además con el contrabando de cigarrillos, con el contrabando de alcohol, con el contrabando de productos falsificados, medicamentos y todos estos otros mercados criminales que hay, que son muchísimos. Animales, inclusive, ¿verdad? ¿Perdón? Animales también, tráfico de animales. Es una cosa increíble. Sí, de flora, de fauna, de madera, de todo lo que, del oro. Con todos estos otros mercados criminales, ellos lo que hacen es financiar para compra de armas, con los armamentos pagan también la droga y entonces todo es un círculo gigantesco. Y eso es lo que se denomina como convergencia criminal. Pero entonces van cambiando las lógicas conforme se van imponiendo otro tipo de actores en América Latina y ahí entonces ya tenemos presencia de mafias como la mafia albanesa, la mafia italiana, mafias que son europeas, porque además también en Europa hay un consumo muchísimo mayor de cocaína. Estados Unidos siempre fue, en la primera y en la segunda ola, uno de los mayores consumidores de cocaína. Sin embargo, hoy uno de los mercados más redituables no es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una crisis de opiáceos y tiene una crisis de sustancias, ¿verdad? Como el fentanilo, las metanfetaminas, las drogas sintéticas que producen muchísimas muertes allá. Y en países de Europa, incluso países de Asia, se mueve muchísimo más la cocaína que se produce acá en nuestro patio, en América Latina. Entonces también hay que entender y romper ese paradigma localista que yo lo planteo en el libro, de estarse viendo Costa Rica solo al ombligo, ¿verdad? Estarse viendo hacia adentro, sin entender que esto se trata de un fenómeno que no solo es regional, sino que es absolutamente globalizado. Entonces, con la globalización, obviamente se globalizó el crimen. Y también hay una serie de elementos como la exocriminalidad de riesgo que tiene que ver con la migración irregular y otros elementos de la región
que han hecho que Costa Rica sea de alguna forma victimizado, porque ellos van a ir parasitando no solo de la cadena de suministro de nosotros y de los países de la región que están ubicados de una forma muy estratégica, porque están utilizando nuestra cadena para contaminar las cargas, y eso otra vez, y aquí vamos a ver, quiero decirlo para que quede claro, no es con ningún afán de defender al gobierno actual, es que cuando se hace un análisis del fenómeno criminal uno tiene que decir lo que tiene que decir, ¿verdad? Claro. Esto es un problema que tiene décadas de estarse gestando. Y entonces, obviamente, utilizan todas las cargas, y entre más presión se pone en otros países, se va a ir produciendo un efecto globo. Ahora también hay que sumarle que tenemos con la segunda llegada de Trump a los Estados Unidos un efecto desplazamiento, o sea, migración inversa. Y organizaciones criminales como el Tren de Aragua tienen también una participación mayor, que yo también lo cité en el libro. Entonces son un montón de elementos que están incidiendo para que Costa Rica sea utilizado como un sitio no solo para almacenar droga, que esa es otra cosa que yo señalo, es que en Costa Rica se consume a partir de entre el 2022 y 2023 hasta un 15.2% más de pasta base de cocaína, o sea, la famosa piedra de crack. Entonces, no se puede estar hablando de Costa Rica como la víctima en la escena o en la bodega. Entonces, la droga viene, por supuesto que este es un mercado muy pequeño para ellos, pero la droga viene y se queda un buen número. Es más, por eso estamos viendo tantísima violencia ya en todo el tejido social, entre las pandillas que pugnan por ese control territorial de cada uno de los búnkeres. ¿Por qué? Porque hay mucha droga circulando, hay una sobreproducción en Colombia, que eso tiene que ver con los primeros acuerdos de paz, con las promesas que se les hicieron a los cocaleros, de empezar a entregarles dinero a cambio de cada una de las hectáreas sembradas. También tiene que ver con los cambios en la fumigación aérea, ¿verdad? Quitar el glifosato, tiene que ver con la participación del ELN directamente, FARC, ex-FARC, las GAO, las BACRIM, una serie de elementos de grupos armados en Colombia que han ido imprimiendo mucha violencia y control de todos esos desplazamientos de la droga hacia Centroamérica. Y entonces ya llegan todas esas toneladas de droga a países como Costa Rica, pero no solo a Costa Rica, o sea, es que eso, ¿por dónde entra, señores? ¿Por dónde viene y cómo viene? Entonces, no solo es por la vía marítima, no solo es por la vía aérea, también este es un país que está bastante victimizado a partir de la frontera terrestre Panamá-Costa Rica. Tenemos toda la problemática del tapón del Darién. Ya sabemos que hay participación de células del Tren de Aragua en el país hace un buen tiempo. Entonces, hay una serie de elementos que estamos viendo quienes nos dedicamos a investigar desde hace tiempo. Esto iba a pasar, iba a llegar, simplemente hoy ya explotó. Pero era algo que incluso, y yo tengo que decirlo, incluso pues a uno le duele, pero era algo que estábamos esperando quienes estamos investigando y estamos estudiando, o somos criminólogos, claro, criminólogos serios, tengo que decir, dedicados a la investigación de qué naturalmente nos iba a pasar. El gran problema, uno de los grandes problemas que hay en este país, no solo es que la política pública preventiva se abandonó, sino que se instala la seguridad pública con aquella visión de no es conmigo, porque el costarricense por idiosincrasia tiene una gran heterotipia, ¿verdad? Viven como, dicho popularmente, el síndrome de Doña Florinda. Todos son chusma en el barrio menos yo. Entonces, habían conflictos en la región andina, y tenía Sendero Luminoso y toda la conflictividad con FARC, con los grupos armados en Colombia, con la cocaína, que tampoco tiene 3 días de existir, y los grupos armados y demás, y toda esta conflictividad, y también el efecto pandilleril en el Triángulo Norte, pero siempre el tico se vio como
una cosa aparte. Eso está pasando en Centroamérica, ahí hay conflicto, nosotros somos la Paloma de la Paz, tenemos un premio Nobel acá, ¿verdad? No tenemos ejército y más bien aquí está, muy cerquita, aquí en San Pedro, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre estamos levantando la mano para los mejores pactos y acuerdos que tienen que ver con derechos humanos y otras cosas. Y está bien, porque nos vendemos hacia afuera como un país, ¿verdad? Pero entonces eso hizo que de alguna forma, porque también hay otra cosa que es el paradigma androcéntrico, ¿verdad? De hombres haciendo la política de seguridad siempre, por décadas, sin la participación del liderazgo femenino, pero más allá de eso y además adultocéntrico, por supuesto. Entonces, ahí hay que hacer una ruptura para entender a las juventudes y entender a la niñez, porque además casi que ahora hay que descodificar el lenguaje de la gente joven y de la niñez para entenderlos y entonces sobre la base de eso hacer política pública para la prevención de las violencias. Y además están disparadas todas las violencias, es la violencia femicida, es la violencia interpersonal, por eso no se puede decir se están matando entre ellos y si hay homicidios dolosos es entre pandillas, porque eso no es cierto. Para empezar, es desconocer el altísimo porcentaje que existe de víctimas colaterales entre esos niños. Incluso hemos visto en el último tiempo, eso sí, que ha habido un aumento significativo, donde hay niños menores de 12 años, incluso un bebé de 11 meses de nacido. Entonces, ayer mismo en Paraíso de Cartago hubo una afectación, un niño herido que estaba grave en su tórax siendo una víctima colateral de una persona que falleció, fue asesinado a la 1 de la mañana de hoy, lunes, ya hoy lunes. Y aquí quiero lanzarte una pregunta para que aunes a lo que estás diciendo, y es el hecho de que una de las cosas que me paró el pelo y que lo expresas en el libro, de toda esta situación multicausal y multidimensional, es el hecho de que ya se va metiendo toda esta parte, todo este crimen, todas estas pandillas, o como se les llame, o más bien organización, porque ni siquiera ya son pandillas, ya son organizaciones hechas y derechas, pero cómo se van ya metiendo con la gobernanza, ¿verdad? Con alcaldes de diferentes lugares que obviamente, pues seguro les ofrecen un gimnasio, un parque por allá, un play, o los amenazan. o los amenazan, en fin, o sea, pero ya los tenemos Hay ahí. un proceso de excepción, es decir, ya hay una permeabilidad de la criminalidad hacia el aparato público, hacia las instituciones, hacia el Y eso me funcionario aterra, público. eso me aterra porque entonces vamos viendo que ya ellos no solamente están organizados, sino que también tienen inversión en riesgo, tienen asesores, tienen diálogos inclusive con diferentes personeros, ¿verdad? Gubernamentales. Sí. O sea, ya ahí, ya yo digo, aquello que imaginábamos allá lejos en Colombia, Que no no, pasaba acá. ya lo tenemos acá. No, y que Tania lo mencionó muy bien, que no es solamente porque tendemos a pensar que la criminalidad es solo el narcotráfico, pero es que hay otras criminalidades, el robo y el tráfico de la riqueza mineral costarricense, el tráfico de otros contrabandos, falsificación de marcas, hablemos de piratería, es decir, hay otras criminalidades que luego van coincidiendo, van encontrando puntos de coincidencia y que ella lo mencionó muy importante, para entonces mover recursos. Al fin de cuentas, se crea una especie como de megaestructura que mueve recursos donde se necesita. Y sobre todo, Tania, cuando escuchamos esa expresión que se matan entre ellos, pero bueno, es que los que se están matando entre ellos son niños, son muchachos de 15, 16 años menores, que obviamente ya están desertando en el colegio porque como públicamente con un público alabando banderas ¿verdad? Y todo aquello se dice, no me dio la gana de trabajar, no me dio la gana de presentar una ruta. Bueno, esos muchachos, producto de que no le dio la gana de trabajar, ya los tenemos inmersos
ahí en las pandillas. Entonces, Tania, me gustaría dejarte estas inquietudes para que continúes por ahí por donde ibas con este poquito más que te acabamos de exponer. Sí, sí, claro, ¿no? Muy importante, muy interesante lo que están diciendo y eso tiene que ver también con el cambio en las lógicas, que eso yo lo señalo en el apartado sobre la transformación delictual, ¿verdad? Porque en la primera y en la segunda ola normalmente había un combate contra los estados. Con la llegada de los estados bolivarianos, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, ya se empieza a ver más una participación directa de las organizaciones criminales con la institucionalidad. Y aquí me voy a detener porque esto es muy importante, incluso señalado en el índice global de crimen organizado, y esto yo lo coloqué en el libro. Incluso también hay creo que puse un cuadrito y además está absolutamente citado para que la gente lo pueda ver. Creo que en el 80 y algo, aquí lo tengo yo. Sí, con esos cambios y con esa transformación delictual en América Latina y con las etapas del asentamiento del crimen organizado, llegan estas lógicas de las organizaciones de irse metiendo en las instituciones. Entonces ya no es aquello del efecto de la cartelización con el cártel de Medellín, que era atacar y el terrorismo contra el Estado, ¿verdad? Y asesinar ministros y todo aquello que nosotros vimos con el cártel de Medellín, incluso con los inicios del cártel de Cali, pero ya después con la llegada de los estados bolivarianos y esta contaminación que se da institucional, las lógicas cambian. Entonces, las mafias que pretenden ahora, desde ese momento y hasta ahora, penetrar los gobiernos locales, llegar a las instituciones, también dañar las democracias y el Estado de Derecho, y desde ahí, entonces, dirigir al mejor estilo Venezuela, ya con las organizaciones instaladas en las instituciones, ¿verdad? Dirigir incluso proyectos, todo lo que tiene que ver con los proyectos licitatorios de puertos, adueñarse de las aduanas de los países, y sí, tienen contadores, abogados, personas que están a su cargo, profesionales del más alto nivel, y también porque tienen demasiada capacidad económica, hacen parte del PIB mundial. Todo lo que tiene que ver con no solo con el narcotráfico, sino el crimen organizado en todos los mercados criminales, que ya citamos bastantes al principio, logran introducir el dinero en la banca. Y vean este ejemplo que es drástico y es dramático, y yo siempre lo señalo. Hace aproximadamente 22 días en toda la prensa, pero bueno, algunos medios de comunicación no le dieron mayor pelota, que eso está muy mal, pero ellos deciden a qué le suben y a qué le bajan el volumen. El mismo fiscal adjunto, es de apellido Molina, decía muy preocupado que Costa Rica está dándole persecución solo al 1% del capital emergente. Quiere decir entonces, obviamente, que hay un 99% de ese capital sucio que rota, que además se está bancarizando y que se está moviendo en todo tipo de negocios. Aquí no solo es hablar de criptomonedas y de la penetración vía tecnología de las organizaciones criminales, sino también hay que hablar de todos los mercados, pero todo ese dinero se bancariza. Es que la gente cree, no sé, es que la droga viene aquí, entra a Costa Rica por el sur normalmente, frontera con Panamá, o por mar, que la mayoría viene por la vía marítima y aérea, que aquí ya se sabe de N cantidad de lugares por donde se escuchan las avionetas, tiran, lanzan los kilos de cocaína al mar, y aquí la gente sale a pescar esos kilos de cocaína que los tiran con GPS. Entonces, es una problemática gigantesca que no se está atendiendo, pero que se dejó de atender desde hace un buen tiempo y que es muy grande. Pero todo ese dinero, la droga viene acá, obviamente también las organizaciones criminales pagan droga con armas de grueso calibre, eso es otro tema que está en el libro, que tiene que ver con el tráfico de las armas, que el mayor porcentaje de las armas que rotan en América Latina, en Centroamérica, no son remanentes de los ex conflictos de Centroamérica, como se decía. La mayoría son AR-15 y M-16 que vienen de los Estados Unidos.
bajan de Estados Unidos a México para pagar a los cárteles y los cárteles le pagan a Centroamérica por la droga con este tipo de armamento. Pero también hay armamento de fabricación europea y también hay que señalar que aquí hay armas que se están ensamblando en Costa Rica y que hay partes 3D que se ensamblan en Costa Rica. Es que por eso yo digo, el crimen organizado llegó y se va a quedar, no se va a ir de Costa Rica hasta tanto no se logre hacer un bloqueo efectivo de la economía criminal, porque eso se trata de dinero, se trata de múltiples mercados que están moviendo demasiado dinero y que encontraron en un país como este, que solo persigue el 1%, el capital emergente, el dinero sucio. Entonces, esto es un paraíso. Por eso es que hay que hacer políticas que realmente sean sí contundentes de la mano de una política nacional que además sea sostenible en el tiempo, porque aquí hay otra maña. Ahí te quiero interrumpir, porque necesito aquí, ya que estás tocando ese tema, lanzarte esta pregunta. Es que una de las cosas que a mí me preocupan es la forma como se politiza este tema de la seguridad. O sea, esto es como un tema para venderse como candidatos, como partidos, en fin, pero exacto, se vuelve como moneda de cambio y no se le da esa trazabilidad que se debería de tener. O sea, esto ni siquiera debería ser un tema de propuestas, porque propuesta A, propuesta B. No, yo creo que esto ya tiene que, es una emergencia nacional y tiene que verse ya como una situación por resolver en una sola vía. Y se tiene que respetar y se tiene que seguir por esa sola. Viene Menganito y entonces pone al ministro tal que con aquella parsimonia expone, ¿verdad? Y no nada, y no se quitó la guardia en las zonas costeras, o sea, todo es lento, todo es permisivo, todo es tan turbio, y creo que si seguimos así, le vamos a dar ventaja a toda esta mafia, que se armen mejor que nuestros mismos policías que andan desde en sí, ya andan todos precarios, por decirlo así. Y además de que tampoco se está atendiendo, por ejemplo, la problemática social que llena de reclutas al crimen organizado, ¿verdad? Esta problemática en las zonas donde el desarrollo, que ya lo mencionó Tania, el índice de desarrollo no es tan alto. No hablemos de provincias, hablemos de distritos en los mismos cantones, no solamente del Valle Central, ni qué decir fuera del Valle Central, donde de repente el superhéroe o a quien admirar no es el personaje de una serie o de una película, sino que es el narco local que le suple las necesidades básicas de educación o de alimento, de ropa, a donde el Estado, y entiéndase por el Estado, no el conjunto de instituciones, sino todo, Costa Rica como tal, no soluciona. Entonces, yo por lo menos, yo percibo que no hay que hay una ausencia de esa política que ataca a estos elementos más básicos, más fundamentales. Y perdón, Tania, ya para terminar yo, que luego, cuando vemos a niños, a niñas de 15, 12, 16 años ya inmiscuidos en el crimen organizado, y la respuesta es, métalos en San Luca y bótela ya, déjalos allí. Pero algo más para dejar a Tania, porque a Tania hay que darle el micrófono casi que desde el minuto 1 al final. Y a eso aunamos también, Tania, que las cifras, no hay medición, no hay cifras, sino que las esconden. No, eso no es así, no es tan grave. No, o sea, no hay cifras reales, no hay un accionar, ¿verdad? Por las estadísticas reales, porque todo lo esconden porque hay no, ¿verdad? O hay una confrontación, por ejemplo, contra el informe Estado de la Nación, que al ser autónomo, al ser independiente, viene y entra en conflicto con lo que podríamos llamar las cifras oficiales. Y entonces se empieza a generar toda una tormenta de quién dice, quién no dice, ¿verdad? Pero no solucionamos, no aterrizamos. Ahora sí, Tania. Bueno, en principio, recogiendo tantas ideas tan interesantes que están planteando, de lo primero es hablar y señalar cuánto influye
porque igual cuando vos vas y revisas, que aquí yo los invito, y si no yo se los paso el enlace y después lo ponemos en el Facebook, que nos va a quedar acá, que estoy viendo que nos están poniendo bastante comentario, que ahorita que no se nos olvide hacer un comentario sobre esto que nos dice una persona que escribió sobre el ICD. Quiero hablar sobre eso. El ICD y los ROS, el reporte de actividad sospechosa y todos estos temas que están sobre la política nacional contra las drogas, que no está actualizada. Entonces, eso dejémoslo por ahí para que no se nos olvide. Okay. La crispación social que no contribuye, efectivamente lo que ustedes están señalando, que es muy dramático, es que estas nuevas lógicas que tiene el crimen organizado se aprovecha, porque aquí los únicos ganadores, lo dije hace unos días con un videíto corto, los únicos ganadores en la crispación social y en la fragmentación institucional es sí o sí el crimen organizado en todos los mercados en los que están, porque ellos se frotan las manos cuando ven los pleitos y las discusiones entre toda la institucionalidad, porque es básicamente imposible que un país logre bajar los índices de criminalidad real, los índices o la tasa de homicidio doloso, que es el indicador con el que se mide por cada 100.000 habitantes los niveles de violencia de los países. Pero aquí hay que hablar otra vez, no solo de la violencia homicida, porque el año pasado las autoridades celebraron que tuvimos una mínima disminución en la cantidad de homicidios dolosos. Bueno, sí y no, hay que celebrar porque una persona es mucha gente, ¿verdad? Y son importantes todos, pero no se puede festejar que para empezar fue mínima, que nosotros seguimos siendo el segundo país con la tasa de homicidio más alta de Centroamérica. Cuando nosotros nos veíamos, vámonos para la Costa Rica que fundamos, vámonos para la Costa Rica de hasta hace muy poco, que no tenía nada que ver con el Triángulo Norte, que hoy está muy cerquita de México, prácticamente a la par, en una tasa de 17 puntos, y está por encima de Guatemala. Ojo, que Guatemala, Honduras y El Salvador siempre tuvieron históricamente un gran conflicto muy homogéneo, pandilleril, del que escapaba Costa Rica. Y hoy estamos encimita de Guatemala. Entonces, el segundo país más violento de Centroamérica, el séptimo de América Latina. ¿Y cómo llegamos ahí? Bueno, no contribuye que también hay una pésima costumbre que tienen o que han tenido los políticos costarricenses, llegar y cuando se plantea una estructura política nacional, como Polsepaz, por ejemplo, de Laura Chinchilla, se agarra, se entra a gobierno, se agarra y se vota y se tira al bote de la basura porque no es de mi partido, ¿verdad? Entonces se le pone una bandera política, que yo en eso siempre he sido súper crítica y he planteado y he dicho, esto tiene que ser una política multidimensional que además debe ser sostenible, que nos incluya a todos, que tiene que ser pública, privada, con las fuerzas vivas, con las ONGs, con la participación de la ciudadanía. Esto tiene que ser un esfuerzo absolutamente nacional, o sea, un pacto nacional de acá hacia adelante. Pero yo no lo estoy viendo, eso no va a pasar en los próximos meses. Alguien decía ahí que estamos en más de 700 homicidios dolosos y que obviamente vamos a cerrar el año con una tasa similar o mayor a la del año pasado. Perfectamente puede ser mayor si se da el fenómeno de explosión criminal o cuando se detiene alguna cabecilla, prácticamente se da lo que se conoce también como resiliencia criminal, y por la búsqueda de esa posición dentro de la organización criminal empiezan más choques y más pugna porque no está esa cabecilla y se disparan los homicidios dolosos. Falta noviembre y diciembre, bueno, ya estamos empezando noviembre, pero normalmente siempre son los más violentos del año. Entonces, más allá de eso, tenemos una sumatoria de víctimas colaterales. Hace unos días estaba escuchando, asesinaron, pareciera, todavía no hay certeza con las autoridades, que asesinan a un adulto mayor por equivocación. Bueno, ya lo hemos visto.
asesinaron a un muchacho que llevaba el vehículo, sacó del taller para ir a hacer un mandado en el vehículo de otro individuo, entonces lo asesinaron y lo acribillan a plena luz del día en frente de N cantidad de personas. Porque Eso además... fue a 5 metros aquí de nuestra casa. Claro, entre ríos. Y hay una gran semiótica, ¿verdad? Porque también yo he señalado en medios de comunicación, y lo he dicho, y también está en el libro, que muchos dicen, es que son neófitos, no saben disparar, es que no tienen entrenamiento, disparan a lo loco, y por eso las escenas de los crímenes están tan, en lo que se conoce en criminalística, están muy sucias, ¿verdad? Todo muy desordenado y todo es a lo loco. No, eso es semiótica criminal, tiene una lógica y una razón de ser, como lo que ha estado pasando con los Hachi en Limón, como ellos atacan a sus víctimas y procuran estrictamente disparar y dejar un sello y una marca del cuello hacia arriba, desfigurar a sus víctimas. Esa es una marca y es una semiótica. Y es, sí, narcoterrorismo. Entonces ya nosotros estamos viendo muchas de las prácticas, porque estamos mexicanizándonos, ustedes revisan el mapa, que ahí lo podrían poner si quieren, de Inside Crime, de los homicidios dolosos, porque gráficamente visualmente explica mucho, y vos ves cómo estamos, exactamente es así, guindando a la pura par de México, y es una cosa muy impresionante. Y cuando los datos se analizan por distrito, nosotros tenemos ya zonas en este país, además con gobernanza criminal desde hace rato, donde se cobran peajes. Ellos son los que mandan, dominan territorios completos, envían mensajes. Aquí lo hemos visto en los barrios del sur también, en Alajuelita, donde hay envío de mensajes de pandillas que dicen, si van a entrar a tal lugar a tal hora, bajen la ventana para que puedan ser identificados, porque lo que se pone se va. O sea, ¿qué más necesitamos ver en este país? ¿Cómo es que aquí una política sale y dice, hace unos días que yo francamente estaba impactada, Costa Rica no ha llegado a un pico de homicidios, no estamos desbordados de homicidios, es que ya en este país, cada 24 horas están asesinando a 2.5 costarricenses, casi 3 personas están muriendo asesinadas en este país. ¿Qué más falta? ¿Qué es lo que tiene que verse en Costa Rica? Aunado a que estamos viendo las víctimas colaterales de que, ups, no eras vos, ¿verdad? Pero le pegaron 25 tiros a una persona y dejan a otra inválida. Otra cosa de la que no se habla, la gran cantidad de víctimas colaterales, no a las que matan, sino la gran cantidad de personas que quedan con daños psicológicos de por vida y personas que están quedando medicadas y que están quedando con atenciones porque resulta que ahora están defecando con una bolsita. ¿Eso quién lo está midiendo? Ya estamos viendo cómo entran incluso a los hospitales a disparar, que aquí se voló un dron en Limón, en el hospital se voló un dron para poder determinar dónde estaba la persona a la que iban a terminar de asesinar porque ya le habían disparado. Entonces, aquí tiene que haber un pacto nacional. Yo lo digo en el libro, lo dije en el libro. Este libro yo lo presenté en marzo, mucho antes de tomar la decisión de estar o no en política. Eventualmente, que esto yo digo, esto es una fiesta democrática y es un concurso, nada más. Yo tengo muchos años de estar diciendo, a Costa Rica le urge un pacto, es sentarse los 3 poderes de la República, toda la institucionalidad, pero de verdad, porque hay demasiada corrupción también. Entonces, el crimen organizado ha llegado demasiado lejos. Se les ha permitido que lleguen a todas partes, que estén en todos los mercados. Aquí nos sacan a nosotros desde las ranitas preciosas, desde la flora, la fauna, la madera, el oro, Cruzitas, el ecocidio que tenemos en Cruzitas. Eso tampoco tiene 3 años de estar sucediendo. Son décadas de que nos sacan el oro, se lo roban y se lo llevan para Nicaragua el crimen organizado transnacional. Son décadas de estar utilizando nuestro territorio no solo para bodegaje, sino también estar utilizando nuestro territorio para explotar y victimizar a los migrantes que vienen desde el tapón del Darién muriéndose de hambre y desde que llegan ahí y pasan por nuestro país, pasan siendo víctimas. Y aquí no vimos hace poco una célula del Tren de Aragua en el centro de San José,
trata y tráfico de venezolanas a plena, o sea, en el corazón de San José, en la cara de los gobiernos locales, que esa es otra cosa que es muy importante, los gobiernos locales, desde cómo se asigna una patente. Los gobiernos locales tienen una altísima incidencia y ojo, cuidadito, no es mucho mayor la incidencia positiva que pueden tener sobre un país que, para empezar, este país es muy pequeño, es un país súper pequeño, todo el mundo se conoce, aquí todos sabemos quién es quién. Entonces, usted asigna una patente y usted puede incidir en la promoción del delito, usted puede definitivamente prevenir también, vea, municipalidades que están en zonas costeras también, a instituciones que son las que otorgan o facilitan hasta el combustible para las naves que al final son utilizadas también para mover combustible a otros navíos más grandes que son los que mueven cocaína. Entonces, por eso digo que aquí o este país entra a partir de el otro año, ojalá, ¿verdad? Estamos pidiéndole a Dios que eso suceda, entra en un pacto nacional para recuperar el tejido social, porque ya por las etapas del asentamiento, el crimen organizado que llegó, se instaló, está muy avanzado. Entonces, para poder revertir mínimamente, cuidadito, y este país va a necesitar al menos entre 10 y 15 años para poder empezar a recuperar si no se hace un cambio radical en las políticas públicas, en anticorrupción, en antimafias, y de verdad se toman en consideración elementos que son muy importantes, pero sin pasarle por encima los derechos fundamentales y mínimos básicos de todos los costarricenses, sin hablar de estados de excepción, sin ofrecerle a los costarricenses populismo, porque sí hay forma de resolver. Es más, hay algunas cositas que están trazadas en el libro, pues no tan profundo, pero por lo menos yo lo esbozo a grosso modo, de que si nosotros hacemos una ruptura de paradigmas, podemos hacer un abordaje integral de la seguridad, rompiendo al menos 4 paradigmas, porque el otro paradigma es el populista punitivo, que aquí, ¿verdad? El populista punitivo es todo se quiere resolver y solo se habla, claro, hay políticos que definitivamente saben que esto les trae votos, ¿verdad? Estar hablando del populismo punitivo. Costa Rica es un país que prisionaliza en exceso. Entonces, también tenemos que ir a resolver el sistema penitenciario nacional, que necesita urgentemente una reforma integral. Hay que hablar del juez de ejecución penal, hay que darle mayor músculo al Instituto Nacional de Criminología para que realmente esos criterios sean vinculantes, porque hoy el Instituto Nacional de Criminología le dice a casi 6,000 privados de libertad, no pueden salir a un sistema semiabierto, a un sistema diferente, y el juez de ejecución penal los libera. Y el juez de ejecución penal no hace inteligencia criminal, no está en el día a día con el privado de libertad. El Ministerio de Justicia y Paz sí. Entonces, ahí yo sí le doy la razón al ministro actual con lo que ha planteado con máxima preocupación, porque es una realidad que hay también una concepción distinta de la cárcel. Por eso yo hablo ahí en el libro sobre el nuevo significado de la cárcel. Para ellos, en las organizaciones criminales, estar en la cárcel es estar en el útero materno. O sea, personas que están delinquiendo en la calle, que viven en condiciones precarias, que lo único que conocen es la violencia desde siempre, desde su niñez, estar privados de libertad es el útero. Claro. Y ahí hay que poner mucho cuidado, porque hay organizaciones criminales como el Tren de Aragua, de Aragua, de Venezuela, que nacen, que se gestan desde ahí, porque los mercados criminales igual están en las cárceles. Ellos siguen delinquiendo, pero lo hacen intramuros. Por eso es que es tan importante que podamos soñar con esa Costa Rica donde se haga una política nacional integral que piense en la niñez, que piense en la educación, que también hay que hablar de salud pública, es que absolutamente todo es transversal. Por eso se necesita
sí o sí, hacer un pacto por Costa Rica o no lo vamos a lograr. Yo, de hecho, te cuento, Tania, rápidamente, que también podríamos abordar, que es la parte psicológica de todo, de la población. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que yo le digo a Rolando, por dicha, parrandeé bastante, Tania, por dicha en mis tiempos parrandeé bastante, porque ahora nosotros, o sea, simplemente vivimos con terror de salir. Aquí tenemos una terraza muy bonita que la hemos ido acomodando bien bonita, con luces, etcétera, porque ahora pasamos en la terraza tomando nuestros vinitos, viendo videos, en fin, disfrutando, porque simplemente cuando a mí me dicen vamos a un karaoke, vamos a alguna, o sea, yo lo pienso A un muchísimo, restaurante. me cuesta mucho no vivir con miedo. Y eso, por otro lado, creo que indirectamente también se lo he transferido a mi hija, porque ella igual evita salir. Ha ido en algún momento, por ejemplo, a la zona ahí de la California, pero igual nosotros la hemos ido a dejar y la vamos a recoger. Y lo que yo veo afuera cuando la estoy esperando, o sea, simplemente vengo peor de traumatizada de ver las condiciones en las que salen las chicas. Con esto lo que te quiero decir es que también hay un daño psicológico social en este momento. La gente tiene miedo de salir y por supuesto eso repercute en restaurantes, en actividades en la noche, Negocio, porque ya la comercio. gente lo piensa y no somos nosotros nada más. Hemos conversado con mucha gente, ¿verdad? Y que Ujú. no solamente eso, sino que se da también un fenómeno de enojo y se da también entonces fácilmente que precisamente ese populista punitivo que menciona Tania se vuelve atractivo, se vuelve accesible, ¿verdad? Se vuelve la voz profética, entre comillas, en medio de tanta desesperación. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos volvemos una sociedad punitiva y nos olvidamos que sea como sea, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, también estamos dejando de lado el aspecto de la rehabilitación, de la reinserción social, de la reeducación. ¿Por qué? Porque si estamos fallando en la formación para evitar que las personas delincan, también estamos fallando en la parte de reinserción social. Sí, Entonces, estamos es- uniendo elementos y estamos creando un círculo, estamos creando una tormenta perfecta. sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a quedar con la mitad del país encerrado en las casas y la otra mitad del país privado de libertad. Correcto, correcto. Sí, porque no se están atendiendo, son múltiples los factores, ¿verdad? Yo ahí igual cito los factores que son institucionales, que son estructurales, ¿verdad? Estructurales de pobreza, de desigualdad, de todo lo que se dejó de atender, donde dejamos de invertir como país, las institucionales, la corrupción, incluso factores que son hasta demográficos, la gran cantidad de población. Aquí nosotros podemos hablar de muchos sitios como la Carpio, como otros. Bueno, ese es uno de los asentamientos de los precarios más grandes que hay en Centroamérica, Sí. ¿verdad? La Carpio. Y entonces tenemos gente que está en condiciones infrahumanas, que están obviamente siendo empujados de alguna forma, y no vamos a justificar porque no podemos criminalizar la pobreza, pero hay personas que están en un entorno donde lo único que se conoce en todo caso es el hambre y la violencia. Entonces ahí casi que es un asunto de un mecanismo de sobrevivencia, ¿verdad? Y también a los muchachitos, a los jovencitos que están buscando por un asunto y una cuestión identitaria, ingresar a las organizaciones criminales y a las pandillas, porque las pandillas, y ojo esto, qué triste, pero chiquitos como el que vimos la vez pasada que asesinaron de 14 añitos, eso es un chiquito. Yo con 14 añitos yo jugaba todavía con mis muñecas. O sea, uno es un niño con 14 años. A ese niño lo asesinan y le pegan 14 tiros, uno por año. Y parece que no tiene muy poco porque conozco gente vecina de este niño al que lamentablemente asesinaron. Ya tenía rato de estar en una pandilla. Claro, pero vos vas y revisas la situación en la que está viviendo de violencia intrafamiliar, precaria, económica, muy compleja, y el gran desafío es que ese niño
realmente asista al colegio público y que con la educación logremos atraparlo y que él quiera estar ahí y que además no solo quiera, pueda estar ahí, ¿verdad? Porque también a veces solo comen si van al colegio, al comedor del colegio, o si van a la escuela, a los comedores de las escuelas. Entonces, todas esas cosas que son tan importantes hay que solucionarlas porque los van a seguir reclutando. Entonces le dicen a un chiquito de 14 años de los barrios del sur, le ofrecen 1.000 colones por bolsita de cocaína, 1.000 colones, y logran vender estos chiquitos por estar de campanas en ciertos puntos, logran vender hasta 60, 80 bolsitas al día. O sea, un chiquito de estos se ve con 80.000 colones por día, ¿verdad? Y es una locura porque viene de un hogar donde se come una vez al día o se acuestan con hambre y el chiquito dice, de ahí no, yo, esta gente, esta pandilla o que los del Gordo o de los Lara o los Gary o quienes sean, porque ahora de todos modos hay una oferta gigantesca de pandillas que están dominando todo el mercado de las drogas en el país. Entonces están también afiliando adolescentes y niños, antes no lo hacían así, ahora los afilian con drogas. Entonces cuando los llevan y los traen en consumo, es todavía más complejo poder sacarlos e impedir que no los recluten. Entonces es dinero, es un asunto de afiliación, porque están buscando protección, porque están buscando familia también. Es que es realmente complejo. Entonces, hay que atender. Muchos también lo están haciendo porque están en mucha necesidad, ¿verdad? Pero y la familia también tienen al chiquito que les trae esas cantidades de plata y les da, por supuesto, cierta estabilidad económica. Entonces, resuelve el que queremos tener electricidad, el que queremos tener internet, el que yo tengo que tener o yo quiero tener el iPhone o la pantalla o no sé qué, porque también hay un sistema por aquí de que define la identidad de una persona por lo que se tiene y no por lo que se es. Entonces el problema es muy complejo. Pero Tania, yo creo, y usted lo menciona muy bien en el libro y ya en las partes finales, ¿verdad? Que usted menciona que no solamente la institucionalidad la que tiene que ser parte activa de ese pacto, somos todas y todos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera el ciudadano tiene que ser más participativo en su barrio a través de organizaciones comunales, en el colegio, a través de las organizaciones que pueda haber, desde los 4 o 5 papás que se reúnen con el profesor guía, hasta las juntas de educación, las juntas de salud. Entonces, es un asunto de que tampoco yo puedo decir, bueno, sea quien sea el político o el gobernante de turno, venga y resuélvame. No, yo tengo también que poder y tengo el deber de también aportar para esas soluciones, que es difícil. ¿Por qué? Porque como lo dice Laura, uno ya no quiere salir de la casa. Uno viene manejando y uno viene viendo por el espejo qué moto viene, quién viene y qué carro se le pone a la par. No, y también que el individualismo, yo creo que también se ha ido incrementando muchísimo. Ya la gente, sí, ese individualismo de que ya no me involucro con, ¿verdad? Con la organización del barrio, porque, ¿qué me importa? Ya mi casa tiene alguna alarma y tiene cámaras, entonces ya no me importan los demás. Mi casa es un búnker, claro. Entre comillas. Claro. Vean qué importante eso que están diciendo por varias cosas, pero se sabe que en Costa Rica hay muchos clanes que son familiares. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco que escuchar esos audios es tremendo. En las noticias pusieron unos audios de una madre hablando con un muchachito muy joven sicario costarricense, ¿verdad? Diciéndole él, llamándole la atención, diciéndole que le había pasado una plata que es producto de una persona a la que había asesinado, porque además ya se naturalizó, ¿verdad? Hay una anomia total y para ellos eso es pues una raya más para el tigre, es una medalla. Ellos se sienten reconocidos, validados, además de pagados, pero la mamá
le recibe el dinero e intercambia con él, entran en una especie de negociación en cuanto a para qué van a usar la plata, que es producto de un homicidio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchísimos clanes que son familiares, muchas familias que venden droga, y ahí sí es importante señalar que la gente tiene que hacer mucha más conciencia, porque el costarricense tiende, sí, a ser individualista, sí, a responsabilizar solo a las instituciones y al Estado, que por supuesto nos tienen que garantizar seguridad pública y seguridad nacional, pero resulta que si usted, eso es como cuando los jovencitos a los que yo he tenido la oportunidad de hablarles sobre prevención de consumo de sustancias adictivas, y siempre pongo el mismo ejemplo, ya los que me han escuchado, pero es importante. Un muchacho llega y me dice, yo no le hago daño a nadie porque yo trabajo, un muchacho muy jovencito, 19 años, yo trabajo en un call center y yo me compro la droga y yo no le hago daño a nadie con lo que yo me compro la droga. Yo le dije a él en público, pero dígame una cosa, usted, ¿a quién le compra esa droga? Disculpe. A un dealer. ¿Para quién trabaja ese dealer? Que quizá es el mismo muchachito, vámonos al caso del chiquito de 14 años que le pegaron 14 tiros, que lo persiguieron aproximadamente 12 sujetos, que logra huir 600 metros y hasta que ya no le dieron los talones para correr, lo interceptan y lo acribillan enfrente de un centro educativo. Entonces le digo, ¿a quién le estás comprando vos la droga? Disculpa, vos sembrás la droga que consumís o la producís en tu casa, contame. ¿A quién le compras? A un dealer. El grueso de la marihuana que viene a este país es colombiana o jamaiquina. Usted sabe que todo eso tiene sangre, que lo que usted consume tiene sangre, que usted ayuda a patrocinar, que ese dinero con el que usted consume y compra droga hace parte de una convergencia criminal, que eso es como cuando la gente también aquí todos sabemos dónde se vende producto falsificado, dónde se vende contrabando, cigarrillos de contrabando, alcohol de contrabando, medicamentos de contrabando. Vaya a darse una vueltita por San José. Aquí se pueden conseguir medicamentos que se le roban a la Caja Costarricense del Seguro Social y se venden enfrente del San Juan de Dios. Entonces, hay una gran complicidad, pero la gente no quiere prender el tele, el costarricense, ver las noticias, en la mañana, en el mediodía y en la noche, el mismo asesinato y el cuadro aquel espantoso, dantesco, como el del muchacho que asesinaron subiendo las gradas del bus, desangrándose como si fuera ganado. Y perdón, pero yo soy muy pragmática para hablar, para que la gente entienda. Y entonces vos sos culpable también. Vos estás comprando droga y estás financiando también las armas con las que están acribillando a las personas y también acribillando a las víctimas colaterales. Y estás comprando cochinadas robadas y estás comprando producto falsificado, tenis, camisetas, ropa, medicamentos. Todo hace parte de una gran red de criminalidad y de violencia. Y luego los costarricenses no quieren prender el tele, que no sé, algunos sí quieren, porque a mí me parece que ahora casi que se lleva un conteo como si fuese la Teletón. Entonces, tiene que haber mayor conciencia por parte de los costarricenses. No se trata solo de mi metro cuadrado y de cuidarme yo, o como han tenido que hacer ustedes. A mí me encantaba salir, yo no salgo de mis cosas del trabajo o ahora del otro libro que estoy escribiendo con la editorial, lo que tengo que hacer a la casa, en la casa lo que tengo que hacer y pidiéndole al Señor, va, en cada uno de los semáforos. Llega uno a ese semáforo y se le ponen 20 motorizados adelante y uno dice, bueno, ojalá que no anden de mal humor, ¿verdad? O que no vaya a haber un tiroteo, porque esto es una situación crítica. Pero ahí yo siempre señalo, y cuando he tenido la oportunidad también de dirigirme en foros, como grandes foros donde he tenido esa oportunidad, de empresarios, de decirles también, señores, ¿y ustedes como empresarios qué están haciendo? Correcto. ¿Cómo ustedes protegen la cadena de suministro? ¿Cómo ustedes protegen las mercancías? ¿Tienen sistemas de gestión, de control y de seguridad? Aquí hay sistemas de gestión como el OEA, que es el Operador Económico Autorizado de Aduanas, que incluso es gratuito. Tienen, que es antilavado, anticorrupción, que previene contaminación de cargas, que tiene programas para prevención de consumo de sustancias adictivas. Vayan ustedes y revisan
¿Cuántas empresas en este país protegen la cadena de suministro? Contadas con estas manos, y me sobran dedos. Entonces, por eso digo que esto solo se soluciona con un pacto nacional donde la empresa privada, las fuerzas vivas, las ONGs, todos, absolutamente todos, nos sentemos en una mesa para decir, esto lo rescatamos entre todos. La gente que recepta, sí señor, Mauricio Guillén, así es, la gente que recepta mercancía robada. Aquí hay un montón de lugares donde se vende a esta impaciencia a los gobiernos locales mercancías que se les roban. Y también lo digo, con nombres. Todos los años se hace un congreso de seguridad en la cadena de suministro. Se llama seguridad de las mercancías. Este año fue la edición 9-8. Y vamos todos los años, todos, a ver las estadísticas. Y llega el chavalo de la PCD a hablar sobre drogas. Y el otro muchachito llega a hablar sobre el OIJ, llega a hablar sobre las cantidades de mercancías que se roban y cuáles son los productos que más se roban. Producto perecedero. Producto que lo ponen así, porque está pedido. ¿Dónde está ese producto perecedero? ¿Quiénes lo están vendiendo? ¿Ah? ¿Y quiénes son los costarricenses que compran porquerías? Perdón, esa es la palabra, porque son cosas que están ensangrentadas. Eso es lo que todo mundo tiene que entender. Que estos crímenes que nosotros vemos en la televisión, que todo esto no ocurre por generación espontánea. No, y que todo tiene una lógica diferente, que además está absolutamente articulada, que tiene que ver con economía criminal y que el dinero sucio está circulando por todas partes en el país y que a la larga a los costarricenses les toca más hacer un mea culpa y revisar, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? ¿Verdad? En mi comunidad. En los centros educativos, en las juntas educativas, porque es que todos podemos hacer. Yo estoy absolutamente convencida de que todos podemos participar para sacar adelante este país, o se lo dejamos a los políticos. No, es que es precisamente yo creo que eso es lo que le ha pasado a la sociedad costarricense, que la culpa es de todos, pero la responsabilidad nunca es mía. ¿Verdad? Y yo creo que todos tenemos diferentes formas de actuar. Yo desde mi trinchera, como digo yo, como docente universitario, cumplir con mi trabajo, además de fomentar el pensamiento crítico, que también lo hacemos desde esta otra trinchera, que es a dos voces, ¿verdad? Es nuestro granito, es nuestro aporte a la sociedad. ¿verdad? Pero también se puede hacer, lo hace uno con el vecino, con el ama de casa, y algo que dice Tania muy importante, ser consecuentes con lo que decimos y con lo que predicamos. Y si hablamos de corrupción, bueno, entonces dejemos de comprar productos pirateados. Si no me alcanza para unas tenis de una marca X, bueno, no me las compro, me compro lo que me pueda comprar. Igual una marca A, B, C o Y no me va a definir a mí como persona. No me va a dar valor ni me va a quitar valor como ser humano. Entonces yo creo que es también empezar a cuestionarnos esa cadena, de valores que nos vienen dando identidad. No, y sobre todo, hay varias cosas que a mí me duelen, Tania. Tenemos unos 5 minutitos. Una de las cosas que me duelen es saber que ahora en los colegios no solo hacen simulacros de terremotos, ahora hacen simulacros por si hay una balacera. O sea, a mí me duele saber que un niño de primer grado tenga que saber que se escucha ahí una cuestión de balas, tengan que hacer llegamos al punto de tener en la Universidad de Costa Rica un protocolo de atacante activo. O sea, eso era impensable. Eso era impensable hace, no sé, yo soy carnet 87 de la U. Sí, pero mira, y así como muy rápidamente para leer algunos comentarios, porque yo sé que muchos están participando con el afán de que podamos responderles. Tania, así rápidamente, ¿y los bancos?
y dónde entra esa plata y se activa, y ese montón de almacenes en los malls que usted los ve como con 16 personas atendiendo y no llega nadie, o sea, y esa plata, O la construcción de edificios que están exacto, desocupados. vacíos al estilo Panamá. Claro, bueno, ustedes se acordarán muy rápido, se acordarán cuando estaba, y eso salió, y lo digo porque salió en todos los medios de comunicación, y que puede ser un número muy loco, cuando estaba el finado Mariano Figueres de director de la DIS, ya desde 2014 se decía que Costa Rica estaba lavando aproximadamente 4.200 millones de dólares al año, ¿verdad? Y la plata, otra vez, no está en el aire, no es una cosa intangible, aérea, que no se toca. No, no, está en todas esas construcciones que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? También hay muchas cosas. El ICD, por ejemplo, y con la ley de legitimación de capitales y la 8204 y tal, y las declaratorias que se tienen que hacer sobre sujetos obligados y sobre los reportes de actividades sospechosas, ellos tienen que ser todavía más eficientes, pero a mí me llama poderosamente la atención que en este país se habla muy poco del ICD. ¿Ustedes cuándo escuchan algo del ICD? Del ICD en este país no se habla hasta que yo hablo. Se habla ahora porque nosotros, y lo voy a decir, don Gilberto, recientemente, porque me senté con ellos a plantear una propuesta para que la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, salga del ICD y se despolitice y se vaya para el Banco Central, ¿verdad? Además, para poder cumplir satisfactoriamente con las auditorías que le hace el GAFI a Costa Rica, porque si no, nosotros vamos a empezar a aparecer en listas grises, ¿verdad? Vamos a estar ahí en una situación muy complicada. Y bueno, en abril del otro año hay una nueva auditoría sobre Costa Rica que la defiende el ICD, pero no la defiende el ICD, que es un órgano superpolitizado que está debajo del Poder Ejecutivo. No, la defiende la UIF, por eso es que es tan importante hablar más, además de que el Instituto Costarricense sobre Drogas es el encargado de toda la política nacional de prevención y represión, y además ellos se encargan de redistribuir dineros y activos que se le incautan, que se le decomisan, decomisos, todo esto para las mismas policías, PCD, OIJ, etcétera. Entonces, para mí es uno de los institutos más importantes que tiene este país, pero nunca se habla del instituto. Se destituyeron a los directores, pasó sin pena ni gloria el asunto. La política está prácticamente, vamos a decir, desactualizada. No está actualizada la política nacional contra las drogas. Asunto sin novedad, porque de por sí ahora hay mucho ruido, como hay tanta crispación social, tienen a toda la gente entretenida con ese montón de narrativa violenta y barbaridades y la telenovela, el restaurante, y que si fue, y que si comió, y si no comió con el periodista, o si comió, o, ¿verdad? Entonces, los temas importantes, trascendentales, pasan a un segundo, tercero o cuarto plano, o tenemos gente que se está aprovechando de la crisis de inseguridad del país como un botín político para promover y sí, porque eso es una promoción del populismo punitivo, pero también de políticas. Ya le he escuchado a 3 candidatos decir que hay que, un día se estaban hasta peleando, se estaban peleando por quién fue el primero en que propuso estados de excepción para Costa Rica. Fabricio Alvarado, que fui yo, señora, no fue usted, fui yo, ¿verdad? Y la otra señora diciendo públicamente que si la cosa se pone fea, abro comillas, además nos hablan a todos, eso es una falta de respeto. Le hablan a los costarricenses como si fuéramos todos, bueno, ni digo, ¿verdad? Si la cosa se pone fea y hay que instalar estados de excepción, los vamos a instalar. No, perdón, hay que mandar a solicitar levantar garantías individuales. Señora, perdón, la cosa se pone fea. ¿En qué país vive? En Narnia. La cosa ya no puede estar más fea. Y eso es decirle
a Costa Rica, es decirle a Costa Rica, decirle a ustedes dos que ya tienen que quedarse en la terraza porque ya nos da pavor salir. Entonces, es decirnos a nosotros, renunciamos a las políticas integrales de seguridad nacional porque no sabemos hacerlo, porque todo lo hacemos en solitario, porque todos los puentes los quemamos. Y entonces, ¿ahora qué toca hacer? Toca hacer de emergencia para poder recuperar a Costa Rica. Vean, este país está enfermo, este país tiene cáncer y ya hay metástasis. Entonces hay que entrar de emergencia con políticas preventivas y represivas en paralelo. Hay que entrar con toda la institucionalidad. Vean cuando se hace un operativo, un allanamiento, cuando se descabeza una organización criminal. Resulta que se llega a desarticular una banda de las tantísimas que hay en el país. Y ahí hay niños, hay chiquitos, hay bebés en los allanamientos, hay que llegar con el PANI, hay que suplir un montón de espacios que quedan absolutamente vacíos, ahí hay niños, son familias también. Entonces, vean que el asunto es muy complejo, por eso es que yo digo que esto hay que atenderlo de una forma multidimensional, integral, pero urgente, y sí o sí con una visión integradora que por ahora no va a ser. Y lo otro, que con esto cierro, que es muy importante, es que cuando uno ve el índice global de crimen organizado, lo analiza por continentes. Primero está analizado por continentes, luego llega a las Américas y baja a Centroamérica y llega a Costa Rica, es exactamente lo mismo. Y ellos dicen, eso es un estudio que se hace prácticamente en el 98% de la población mundial, porque son los países que están en Naciones Unidas, o sea, el 98% de la población mundial. Y ahí lo dice claramente, los estados que tienen un régimen híbrido o no democrático no pueden resistir. Ahí hablan de un concepto que se llama resiliencia criminal. No pueden resistir al crimen organizado y al impacto del crimen organizado. O sea, no se va a poder. Solo en una democracia con una institucionalidad sólida, integrada, se pueden bajar los índices de criminalidad. El 83% de la población mundial vive en países altamente criminalizados, pero solo podemos resistir, porque nunca se va a poder erradicar, solo podemos resistir, combatir, prevenir en democracia. Solo podemos hacerlo así. De otra forma no es posible. Entonces, toca dejar eso fuera y entrarle duro al tema. Entrarle duro al tema, pero de verdad yo creo que los costarricenses, vea, tenemos una última ventana, honestamente, porque yo sí creo, y esto dicho incluso por expertos, y ya lo he señalado desde años antes para que nadie diga, lo dice ahora porque es política, porque está, no, porque está en política, no, lo digo como criminóloga, como escritora, como investigadora preocupada. Si de verdad este país no toma decisiones y acciones contundentes, estructurales, como estamos planteando desde que empezamos, ¿verdad? Con toda la institucionalidad, en santa paz, y crean puentes, este país va a caer, como cayó Ecuador. Vean lo que pasó con Ecuador, en cuestión de un quinquenio crecieron casi un 800%. Ecuador se perdió y se cayó. Entonces, no queremos eso para Costa Rica, necesitamos una política integral. No queremos ser un Ecuador, no queremos, no, tenemos que recuperarnos. Vea, Tania, ya, como ya se nos pasó el tiempo, es muy difícil leer, yo quisiera leer a cada uno de nuestros amigos, pero yo sé que sí, Mauricio Guillén, Roberto, no sé si se dice Bacon, Bacon, ¿verdad? Sí. Cata Jiménez, Sánchez. Sí, tenemos muchísima gente que ha participado, sí, Cata Jiménez por acá. Bueno, yo quisiera como que tal vez, Tania, nos comprometamos a responderles a estas personas que
¿verdad? Que han aportado algo o que tienen alguna duda, alguna pregunta, porque ya el tiempo se nos acabó y era aprovechar a Tania un poquito de minutos más, Sí. porque es un tema que yo creo que no solamente se puede hablar en un programa, es que este tema yo creo que se debe de tocar por lo menos cada 2 meses, y ojalá ver 1, 2 capítulos, profundizarlos, en De fin, hecho, nos dice Cata Jiménez que se repita, por favor, vuelvan a invitar a doña Tania. totalmente. Bueno, y ya Tania nos puso spoiler, ¿verdad? Que estaba escribiendo otro libro. Sí, sí, Ya, Con mucho ya no- gusto. Sí, les hago muy rápidamente spoiler completo. Estoy, si Dios lo permite, a finales de noviembre estamos trabajando muy fuerte la editorial D3, que es de don Bernie, mi querido amigo Bernie de la editorial D3. Vamos a poder presentar este libro. Ese libro ya es una cosa muy grande. Fue un esfuerzo muy ambicioso que estábamos trabajando también en paralelo, pero es crimen organizado transnacional. Y en ese libro, los voy a invitar para que puedan ir a la presentación. Ay, por Participa favor, nuestro sí. querido Robert Bacon, que está escribiendo, al cual saludo. Robert hace un capítulo. Tengo la participación, me hice acompañar de Robert, que bueno, tiene una carrera gigante, que además trabajó para la DEA, fue militar, es costarricense, norteamericano. Digo que es el gringotico más encantador que existe y más inteligente de este país. Y ahí también me acompaña Douglas Farah, que es un experto de altísimo nivel. Douglas Farah lo pueden buscar en internet para que se den cuenta, se den una idea de la calidad de escritor y analista de crimen organizado que es. Y Pablo Ceballos, chileno. Cada uno de ellos me escribe un capítulo, yo abro el libro y lo cierro porque me encargo del corredor Panamá-México, pero ahí estamos hablando sobre crimen organizado de todo el hemisferio y las lógicas y los mercados y qué es lo que está pasando en todo el hemisferio. Y mucho hablamos también sobre semiótica y otros temas que son muy interesantes para que la gente pueda entender también, sí, la dimensión de lo que ocurre y por qué. Y ahí un poquito marcamos algunas pautas de lo que podríamos estar visionando como soluciones para nuestros países. Entonces, bueno, los voy a invitar para que puedan acompañarme a la presentación. Por supuesto, muchísimas gracias, de verdad se lo agradecemos. Y amigos, fue de verdad, hoy ha sido un día necesario, Maravilloso. un tema que teníamos que tocarlo sí o sí, un libro que tienen que leer. Por favor, mañana tienen que salir corriendo a comprar este libro en Librería Internacional. O en plataformas como en Amazon también. Los va a atrapar, va a concientizar, se van a dar cuenta que hay una mujer que transmite conocimiento y que lo va a poner a usted a reflexionar. Así que, Tania, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo el que nos haya dado la oportunidad de tenerte acá, de engalanarnos con tu presencia. Y bueno, desearte todo lo mejor, Tania. Así es. Y un aviso muy importante, de hoy en 8 no tenemos programa. No tenemos programa, estamos evaluando a ver si cerramos de hoy en 8, ¿qué? Porque ya viene una temporada muy fuerte para mí como en mi trabajo, y entonces tengo que dedicarme también a eso, pero vamos a ver si cerramos la otra semana o qué. Vamos a descansar una semana. Tenemos unos invitados que nos tienen que confirmar, vamos a ver, dependiendo de eso, ¿verdad? Tania, muchísimas Muchas gracias. Ha Tania. sido un placer. Y amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes. Gracias a Radio Surquí, como siempre. Y bueno, terminamos con nuestra frase de Federico García Lorca, que todos tengan libros como todos tienen pan. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.